Buenas tardes a todas y a todos. Estamos ya en la clase número 21 del curso de métodos numéricos. Y eh, bueno, lo que hemos visto hasta ahora son lo que se llaman los métodos, digamos, explícitos o en realidad métodos de un paso para resolver, digamos, ecuaciones diferenciales. En particular, la clase pasada vimos dos conceptos. El primero, que era el de consistencia, donde nosotros vimos que un método era consistente si es que el error, tal como lo definimos acá, el error de truncamiento global, es decir, la máxima diferencia entre el punto y la función original, si acaso ese método, digamos, cumplía esto, que el límite cuando h tiende a cero de los errores de truncamiento global tienden a cero. Ya, en general, los métodos que uno utiliza, el método de Euler implícito, explícito, el GEUN y todos esos demás, siempre son consistentes, pero acá lo importante es que cuando uno cree un método nuevo, si es que le toca crear un método nuevo, siempre hay que preocuparse de la consistencia. El otro punto que vimos, que no lo vimos muy en detalle, era el tema de la estabilidad, que tiene que ver con que incluso cada vez que uno tiene una ecuación diferencial, la ecuación diferencial, para lograr la consistencia, en general depende mucho de las propiedades de la función, y de hecho por lo general depende del orden de la derivación, de la suavidad de las soluciones. Entonces, a veces ocurre que aunque el h se tome pequeñito, no logro, digamos, rescatar bien la solución, y en ese caso pueden generarse oscilaciones que son un poco extrañas, y en general lo importante es tomar el paso e ir probando hasta tener un paso que efectivamente me rescate una solución que se vea razonable, ¿ya? Y ese es el concepto de estabilidad. No entré mucho en detalle, no hice ninguna definición, pero es algo que hay que tener en cuenta, ¿ya? Ya, entonces lo que vamos a ver hoy día, también con el tema de ecuaciones diferenciales, es lo que se llaman los métodos de Runge-Kutta. Ya, los métodos de Runge-Kutta consisten en otra clase de método para resolver ecuaciones diferenciales, donde lo que uno hace es como que descompone el análisis en dos cosas. Entonces estos son los métodos de Runge-Kutta. Y en general lo que ocurre con esto es que son métodos, digamos, donde lo que yo hago, entonces la idea de estos métodos, la idea de estos métodos es poder mejorar la precisión de la implementación mediante el uso de una etapa adicional de corrección. ¿Ya? Ya, ¿por qué se habla de corrección? Porque cuando yo veo los pasos que en general, o sea, los métodos que nosotros vimos de un paso, típicamente yo, por ejemplo, comenzaba en algún punto inicial, y supongamos que yo tengo, digamos, esa es la solución real de la ecuación diferencial. Entonces quizás lo que yo puedo hacer es, usando los otros métodos, típicamente yo voy y lo que hago es voy y trato de adivinar el próximo paso. Si este es U0, el próximo paso va a ser U1. Y después, una vez que estoy en U1, lo que yo trato de hacer es de adivinar U2 y después de adivinar U3. Entonces, lo que yo hago es, de alguna manera, defino U0, y a partir de U0 después defino U1, y así voy generando, digamos, como una aproximación de la trayectoria. Ahora, el tema es que desde U0 a U1 hay como una adivinanza. Digamos, yo creo que la solución va a ser de una forma.
Ahora, nosotros vemos que si el método es consistente, esa adivinanza es buena en general, pero a veces yo puedo, digamos, corregir mi adivinanza usando información de la función, ¿ya? Y esa es un poco la idea, y van a ver cómo ocurre en estos métodos, ¿ya? Ya. Entonces, recordemos qué es lo que estamos resolviendo. Estamos resolviendo nosotros la ecuación diferencial de P a dt, o de I a dt, de X a dt, igual a F de T P de T. Esa es la ecuación diferencial. Y en general, por ejemplo, nosotros vimos que un método era mirar P evaluado en n-1 más F de T n-1 por P evaluado en n-1, o sea, el P paso n-1 delta T, lo que vendría siendo el Euler explícito. Entonces, cuando yo hago este proceso, vamos a mirar un ejemplo con una función, así. Entonces, si yo voy y defino un paso, este valor lo puedo definir como 100, entonces lo vamos a definir aquí en 8, y después de aquí yo voy a hacer un análisis, y al realizar un paso, por ejemplo acá, voy a obtener así, ¿ya? Entonces, digamos, lo que yo estoy haciendo aquí al analizar el próximo paso, lo que yo estoy viendo es que este vendría siendo el valor de P en N, y lo define a partir del que está antes. Entonces, si se fijan, en este caso, la ecuación que yo estoy tratando de mirar es P' de t igual a 0.1 por P de t, con P de 0 igual a 100. ¿Ya? Entonces, si uno analiza lo que vale en 8, en general este valor que está acá vendría siendo algo así como 8.223, más o menos, si es que uno resuelve. Y, y si se fijan, yo miro la pendiente, y la pendiente que pasa entre estos dos puntos, si yo voy como defino esta pendiente, puedo definir esta recta, y esta recta que está acá, tiene una pendiente, la pendiente es 223 menos 100, tiene una pendiente de 123 dividido en 8. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, yo puedo definir P de 8 como P en 0 más la pendiente por el delta T. Y esto es 100 más 123 dividido en 8 por 8, y eso me da 23. Entonces, si se fijan, al analizar este proceso, lo que yo necesitaba, digamos, era conocer que el valor P de 8 es el paso. Piensen que es el delta T, el H, si quieren. Entonces, al analizar este proceso, yo necesitaba calcular P de 8 que se parece a 223. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, una alternativa, oh, ya, esta cuestión no batió. Entonces, se fijan que eso es como que si yo le preguntara, digamos, digamos, ese es el paso que yo puedo realizar mirando la pendiente acá, pero quizás podría usar la derivada que aparece aquí. Entonces, si yo miro, y si yo perdí esta cuestión.
Entonces, se fijan que al hacer este análisis, yo voy y en este punto ocupo la derivada en este punto y me da ese valor. Entonces, ahora una alternativa, lo que podría hacerse es, tengo mi función, y si se fijan, estoy mirando lo mismo acá. Ah, y ahora, en general, si se fijan, lo que yo podría hacer, en vez de, si es que yo voy y ocupo, digamos, el método usando la derivada en este punto, voy y obtengo un cierto error de predicción, o sea, como que lo que predigo es, lo vamos a poner en verde, acá, es ese, que es distinto de este, claramente. Entonces, una alternativa a esto es, por ejemplo, definir la misma función, y lo que puedo hacer es como combinar, por ejemplo, si yo saco la derivada ahí, y si saco la derivada de lo que está acá abajo, lo que puedo hacer es como combinar estos dos efectos de saber la derivada en este punto y saber la derivada en el otro. Y si quieren, en vez de usar la pendiente en este punto, lo que quizás yo podría sacar es como un promedio de las pendientes entre el punto que está acá y el punto que está aquí. Se fijan que en este caso lo que yo hice fue usar la pendiente en este punto, y en el otro lo que yo puedo hacer es usar la pendiente de acá, pero quizás una alternativa es usar un promedio de las pendientes. ¿Ya? Entonces, esto de alguna manera lo que hace es como corregir un poco, es como que yo voy, estimo, y después lo que puedo hacer es, digamos, quizá en este punto usar la derivada y usar la derivada en ese punto. Entonces, en este caso, yo voy a tratar de predecir el valor de P de 8, y por lo tanto, como yo no conozco P de 8, porque es parte de lo que estoy haciendo, entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, el P de Euler es P0 por 1 más h, o el delta t, por 0,1, que es la pendiente, y eso me da 100 por 1 más 0,8. Acuérdense que el h en este caso, el delta t era 8. Ahora, es un ejemplo súper burdo por si acaso, es como para que se vea, digamos, lo que estoy haciendo. Y eso me da 180, que es distinto de 223. Pero la derivada en el punto t,08 se puede aproximar por 18. Entonces, la pendiente de la cuerda, y de hecho, si se fijan, una vez que ya conozco el valor, lo que yo tengo es que la derivada en t igual a 8 la puedo aproximar por la pendiente por, en el fondo, el valor 0,8 dividido en 8, o sea, perdón, 180 por 0,1, y eso es 18, y por lo tanto, la pendiente de la cuerda la puedo aproximar por 10 más 18 dividido en 2, que en el fondo es el promedio entre 10 más 18, que es 28 dividido en 2, y eso me da 14. ¿Ya? Ya. Y por lo tanto, ahora el valor, la estimación de P de 8, estimado, está dada por P de 1, 100 era porque era... A ver, déjeme ver dónde salió el 10.
es porque estoy aproximando aquí. Si se fijan, P en 0 es por la ecuación. P' de t, la derivada en un punto t, es 0,1 por el valor en t. Entonces, ¿cuánto vale la derivada en 0? Es 0,1 por 100 y eso es 10. Entonces, la derivada en este punto vale 10 y la derivada acá no la logro entender, no sé cuánto es y no la estoy tratando de estimar. Ya, igual lo voy a retomar, espera un poquito. Más 14 por 8, que es la pendiente, y eso me da 212. ¿Ya? Ya, a ver, déjenme explicar la idea de nuevo. Yo voy a tener, digamos, si se fijan, cuando yo analizo mi problema, ya, esta es la función, y yo voy, y si ocupo el método de Euler, lo que me dice el método de Euler me dice, mira, P de 1 es P en 0, que es 100, más lo que vendría siendo la derivada por el delta t. Entonces, si yo hago ese proceso, el numerito que obtengo acá es 100, digamos, 180. Ya. El tema es que si yo ahora saco, digamos, la pendiente entre este punto y el punto que está acá, que es el punto de la función original, lo que yo veo es que esta estimación de la pendiente me dice que el valor que yo debería esperar de P de 8 es de 223. Pero yo no puedo usar el valor de P de 8 porque no conozco P de 8. Y de hecho lo que estoy tratando de hacer es de estimar P de 8. Entonces, si yo ocupo esto como la pendiente, digamos, necesito el valor de P de 8. Entonces, una manera de predecir el valor de P de 8, en el fondo es tomar, primero tomo el P de Euler, que es 180, y después estimo la derivada, simplemente como 0,1 por 180, que proviene de la ecuación, porque la ecuación era P' de t 0,1 por P de t, y eso es 0,1 por 180 y que me da 18. Entonces, a partir de esto, yo lo que veo dos cosas. Veo que a partir de la estimación, digamos, de la función, de hecho se puede hacer un dibujo, yo tengo el valor de P de 0. A partir de P de 0, analizo, digamos, hago el método de Euler, y me dice, mira, el P de Euler se calcula como P de 0 más lo que vendría siendo F en T de 0 por P0 por delta T, que es el H. Y eso me da el P de Euler. Y ahora, a partir de esto, lo que yo tengo es que puedo estimar, si se fijan, el valor, digamos, de la derivada. ¿Cómo yo podría estimar el valor de la derivada de la derivada en el punto P1? Entonces, a partir de esto, lo que yo puedo hacer es calcular la derivada de la función P en el tiempo t igual t1. Eso, como yo conozco la ecuación diferencial y la ecuación diferencial es P' igual a f de t P0, lo que yo puedo hacer es simplemente decir, tomo el valor de f y en vez de T0 lo analizo en P1 con el P de Euler. Y esto me da una estimación de la derivada. Pero por otra parte, yo también puedo conocer un valor de la derivada en el punto T0, P0, que es el lado derecho de la EDO. Y tengo dos derivadas. Entonces, si yo miro lo que estoy haciendo acá, estoy mirando la función, hago un paso de Euler, y después lo que hago es, a partir de esta estimación, lo que yo hago es analizo, y si se fijan, saco la derivada en P1 evaluando en este punto, en T1 de Euler. Y eso me da origen a otra pendiente. ¿Ya? Y a partir de eso, lo que yo analizo es, saco otra pendiente, y una vez que tengo estas dos pendientes, yo digo que la aproximación mejor de la derivada debería ser el P1, debería ser P0
más esta aproximación de la derivada, que sería, en este caso, f de T0, P0, más f de T1, el P de Euler, dividido en 2. Y eso por el delta T. Y esto, lo que yo le estoy diciendo, este P1 que yo calculé, es 212. ¿Ya? Y eso no necesité el valor de P en 8 para poder calcularlo. Entonces, de alguna manera, lo que yo hice fue, tomé este punto, estimé el punto que quería, en el fondo traté de predecir cuál era el valor de la derivada, o sea, cuál es el punto que sigue, y ahora con ese punto, lo que hago es, miro, evalúo, y por lo tanto, esto que está acá viene a corregir, digamos, el valor. Y la estimación que uno tiene es mucho mejor, es 212, en vez de 180. Entonces, estos algoritmos de corrector predictor siempre tienen dos etapas. Tienen una etapa en la cual yo voy y estimo, ocupo un método habitual y después corrijo. Por eso se llama como predictor corrector. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cuál es la gracia de esto? La gracia de esto es que de alguna manera yo voy usando el valor que construí para mejorar, digamos, mi estimación. Y esto hace que los métodos, digamos, de Runge-Kutta sean mucho más precisos, ¿ya? Y de hecho en la práctica son los métodos más utilizados, como que estos métodos Runge-Kutta de varios orden, cuando uno lo ocupa, funcionan súper bien, ¿ya? Y si se acuerdan, nosotros definimos lo que se consideraba como el orden del método, que nosotros lo definimos así. Diremos que un orden tiene orden P si el error de truncamiento global era orden de H a la P, y a mayor P, digamos, es mejor el método, como que se logra más. Y en general los métodos de Runge y Kutta, la gracia que tienen es que tienen un orden mejor. Y por lo tanto no tengo que tomar pasos tan pequeñitos, digamos, para lograr, digamos, una buena aproximación. ¿Ya? Ya. Pregunta, ¿se entendió la discusión o se perdieron en algún paso? ¿En lo de antes? Ya. Voy a hacer si quieren lo puedo explicar de nuevo, si no hay problema, el ejemplo. Ya. A ver, vamos a mirar la ecuación diferencial P' de t igual a 0.1 por P de t, con P de 0 igual a 100. Ya, esta es mi ecuación diferencial. Entonces, si yo voy y quiero estimar el valor de P de 1, quiero mirar, en el fondo yo tengo mi ecuación diferencial y lo que voy a hacer es voy a hacer un paso. O sea, voy a tratar de resolver la ecuación diferencial. Ya, entonces voy a tomar un ejemplo grande, digamos. O sea, aquí tengo, digamos, parto acá, y yo estoy tratando de adivinar esta función que está en rojo. ¿Ya? Eso no lo sé, digamos. Entonces yo voy y si veo esta ecuación diferencial, ustedes pueden decir, bueno, nosotros vimos un método que se llama el método de Euler explícito, y el método de Euler explícito, ¿qué es lo que hace? Toma P0, multiplica por el paso, y después reemplaza por el valor de la ecuación diferencial del f, que en este caso sería 0.1 por P en 0. Y si yo hago ese cálculo, esto sería 100, este paso, digamos, es 8, más 8 por 0,1 por 100, y esto me da 10 por 8, 10 más 180 me da 180. Ya, y de hecho, si uno mira, el valor verdadero de esto está alrededor de 223. O sea, ese valor verdadero es 223. Y si uno analiza este valor que yo acabo de obtener usando el método de Euler, queda por acá abajo. ¿Ya? Y por lo tanto, el valor que me da el método de Euler
en el fondo es este valor que es 180, que es el punto 880. Ya. Ya, esto está hecho, digamos, en un intervalo. Ustedes me pueden decir que un paso de 8 no es algo, digamos, razonable, y yo les digo, sí, no es algo razonable, yo tomaría un paso más pequeño y usaría el método de Euler igual. A ver, la Profe, gracia de los métodos numéricos, en general, es con lo mismo tratar de lograr lo mejor posible, o quizás con un pequeño arreglín lograr algo mejor. Entonces, en este caso, yo diría, ya, esta estimación, digamos, no es muy buena. La pregunta es, ¿cómo yo podría mejorar esta estimación? Entonces, lo que yo podría hacer es decir, a ver, si yo aló. fuera y en este punto 8 calculara la derivada, si se Profe, fijan, yo podría tratar de estimar el valor de la derivada y combinar, en vez de aproximar solamente usar este paso, usar la derivada en este punto. profe, ¿me ¿Sí? escuchó? ¿Me escuchó? Aló, Dame un segundito. Ahora aló, sí, aló. sí, Profe, yo tengo una duda con respecto al delta T. ¿Es arbitrario o lo calcula de es algún... arbitrario. Ah, ya, ok. Es que eso es lo que yo le estaba diciendo, pues en este caso el delta T es 8 para Es como mostrar el es como efecto el del método. paso. Claro, es el H. Ya, entiendo, entiendo. Ahora, lo que pasa es, eso es lo que yo les decía, pues, como que usted me dice, ya, pero es ridículo que usted tome un paso delta T igual a 8. Y yo le digo, sí, es ridículo, porque en la práctica yo por lo menos trataría de tomar algo más chico que uno. Pero la gracia y lo que estoy tratando de ilustrar es que a veces con el mismo delta T, un delta T grande, yo puedo obtener una solución precisa. Entonces, lo que le estoy tratando de decir es que, en el fondo, y de ilustrar, porque esto es una ilustración, es que uno puede obtener mejores algoritmos eh, con lo mismo, digamos. O sea, en vez de achicar el paso, cambio el método numérico y obtengo algo más preciso con el mismo paso, digamos. ¿Ya? Entonces, en este caso, el paso es 8 porque es el tema de lo que uno quiere estimar. Entonces, yo les digo, a ver, ¿qué pasa si yo fuera? Y el tema es que me gustaría acá estimar, usar el valor de la estimación de la derivada, así como por ejemplo si yo fuera y usara la derivada en este punto, y al usar esa derivada, yo podría en el fondo, en vez de usar este valor, usar un valor en, digamos, como promedio de las derivadas. O si quieren, usar el valor de la secante acá. El tema es que yo no conozco este valor, no conozco, digamos, el valor verdadero de esto, porque el que yo estimé es el 180. Entonces, lo que yo puedo hacer es tratar de, usando este valor, evaluar el valor de la derivada. Y por lo tanto, lo que yo podría hacer es generar dos pendientes. Una primera pendiente, que sería la pendiente de esta recta azul, que la pendiente de esto es 180 dividido en, o sea, es 180, este valor es 100, ¿ya? Y yo podría generar una pendiente que es 180 menos 100 dividido en 8, eso es 10. ¿Ya? De hecho, también sale de reemplazar acá, o sea, es 0,1 por el valor en 100, eso me da 10, que es la pendiente de esta recta que está acá. Pero también yo podría generar una segunda pendiente tratando de usar el punto que yo acabo de adivinar para calcular la derivada. Entonces lo puedo calcular como 0,1 por el valor del P que yo había estimado, que era 180. Fíjense que ahí usé mi estimación de Euler. Y ahora, si yo hago ese cálculo, eso me da 18. Entonces, acá yo generé una segunda pendiente, ¿ya? Que es como la pendiente de la recta, como si fuera pasando esta función por ahí. Y ahora, al usar estas dos estimaciones de la derivada, yo puedo obtener una mejor estimación de la derivada usando el promedio. Y 10 más 18, 28, dividido en 2 en 14. Y por lo tanto, uso el Euler para calcular una segunda pendiente, y ahora el P1 que ocupo vendría siendo P0 más delta T, pero en vez de usar el valor de M1, que es el de Euler, uso el promedio, que es 14.
Y eso debería ser 100 más 8 por 14, y eso da, ¿cuánto era que daba? Eso da 212. Y si se fijan, mi nueva estimación, donde simplemente lo que hice fue tratar de mejorar la estimación para la derivada. Es como que traté de corregir y subir un poquito esta derivada. Si se fijan, el valor verdadero era 223, y con este paso súper grande, igual obtengo, digamos, en vez de 180 obtengo 212, que es mucho más razonable, queda, digamos, por ahí. Y por lo tanto, lo que hice fue, primero, ocupo el método de Euler para predecir y después corrijo usando el valor que ya obtuve. ¿Se entiende, no, ahora? Ya. En el fondo, la lógica de esto es esta idea de yo voy, genero un punto y después trato de mejorar ese punto con la ecuación diferencial. Es lo típico de los métodos que se llaman predictor-corrector. Y estos métodos son los que se llaman los métodos de Runge-Kutta, y la verdad es que son una familia de métodos, y son mucho más precisos. Entonces, si nosotros vemos, los métodos que nosotros veníamos utilizando son de la forma U sub n más 1, como U sub n más h, o delta t, por phi de tn U sub n fn, h. Son una familia de métodos. Y en este caso, en el caso de la función de los métodos de Runge-Kutta, la función de incremento vamos a ver que siempre tienen la forma como A1K1, A2K2, hasta ANK sub n, donde K sub 1 corresponde a F de T I sub I. Ese es como el primer, digamos, valor. K sub 2 va a ser igual a F en T sub I más P sub I H. Después U sub I más Q sub 11, K sub 1H. Acá estoy usando el predictor, acuérdense, este es como el paso, es la pendiente de Euler, después la pendiente en el punto que utilizo para predecir, y así. K sub 3 debería ser F de T sub I más P sub 2 por H, por U sub I más Q2 2Q2 1, K1H, más Q22, K2H, hasta K sub n, que va a ser F de T sub I más P en n menos 1 de H por U sub I más Q n menos 1, 1,1, K1H más Q sub n menos 1, 2, K2H, hasta Qn-1 hasta n-1 K n-1 por H, donde P y Q son constantes. Ya. Ahora, esto, no se asusten con esto que está acá, digamos, lo que pasa es que estoy escribiendo la forma general, pero lo que estoy haciendo, sí, o sea, a ver, si yo tomara K1 y K2, para en el fondo considerando solamente estos dos métodos, es el proceso que definí antes. Y el A1 y el A2 deberían ser, por ejemplo, el promedio. Entonces eso es un tipo de Runge-Kutta, pero yo podría hacer, si se fijan, cuando yo definí este proceso, yo dije,
estoy tomando la primera pendiente y la segunda pendiente, en el fondo le estoy creyendo igual a las pendientes, pero yo quizás le creo más a una pendiente que a la otra. Entonces ahí en vez de tomar el promedio, le asocio el 70%, por ejemplo, a esta y el otro 30%. Entonces en ese caso el A1 y el A2 son 0,3, 0,7, y cada uno vendría siendo el valor que saqué con el Euler, y el otro es con el que una vez que genero el Euler hago la predicción. Entonces acá lo que estoy haciendo es como que estoy considerando, si quieren, n, tomo un cálculo y después trato de predecir, o sea, de corregir n-1 valores. Entonces, efectivamente, esto es genérico, pero si nosotros tomamos a 1 igual a 2 igual a un medio, y después hago K1 y K2 y el resto solamente me olvido, sino que lo hago con K1 y K2, obtengo lo que hicimos recién. ¿Ya? Entonces, a ver, esto es una familia, digamos, es como cuando vean métodos de este estilo, pero la gracia de esto es que yo estoy corrigiendo, esto es así, es como se describe en general, pero en general uno va y ocupa el de orden 2 o el de orden 4. El de orden 4 ya, con el de orden 4, es decir, K1, K2, K3, K4, es suficiente. De hecho, yo nunca he usado, digamos, algún Runge-Kutta más de orden 4. Cuando me tocó usarlo, usé el de orden 4 y listo. Entonces veamos, por ejemplo, el caso de Runge-Kutta de orden 2. Entonces, en ese caso es UN más 1 es igual a UN más A1 por K1 más A2 por K2 por H. ¿Sí? Eso es el método, es UN más 1 igual a UN más H por, y acá es A1 K1 más A2 K2. En este caso, K sub 1 va a ser F de T sub N U sub N, y K2 va a ser igual a F de T sub N más P1 por H, por U sub N más Q sub 1, 1 por K1 por H. Y ahora la pregunta es, cuando yo hago este análisis, ya, perfecto, el K1 está bien definido, así que, digamos, se puede calcular, pero para calcular K2 necesito definir una serie de valores. Necesito P1, necesito K11, necesito A1 y necesito A2. ¿Ya? Y en general esos términos se pueden, digamos, sacar a partir de de un Taylor, y en general lo que uno tiene que resguardar es que, digamos, esto sea como un promedio de las pendientes, y por lo tanto que la 1 más la 2 sea 1, así que vamos a pedir que A1 sea igual a 1 menos A2, y también vamos a pedir que P1 sea igual a 1, 1 menos, o sea, igual a 1 partido por 2 a 2. Y de hecho, si se fijan, una vez que nosotros tengamos esto, con esto tengo definido P11, K11, que está definido a partir de la 2, y dependiendo del valor que yo le asigne a 2, es lo que yo voy a obtener es distintos métodos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tomo a 2 igual a un medio, en ese caso el A1 también vale un medio, y en ese caso el P1 a ver, lo que pasa es que lo que yo estoy diciendo acá es que esto que está acá es una estimación de la derivada. Y dado que K1 es una estimación del lado derecho y el K2 también, lo que yo necesito es que esto que está acá sea, digamos, una ponderación entre las dos derivadas. Y para que eso sea consistente, yo necesito que A1 más A2 sea igual a 1.
Porque si se fijan en el caso que está acá, yo tomaba un promedio de las derivadas, pero yo les decía que el promedio de las derivadas en general no tiene por qué ser. Puede ser de que yo le crea más a uno que al otro, y por lo tanto le asocie una pendiente más grande a uno que a la, o sea, un ponderador más grande, más uno más grande, o sea, más a uno y al otro. Entonces, que yo diga a 1 más a 2 es porque tiene que haber una consistencia, esto tiene que ser un promedio de derivadas. Ahora, si yo le creo igualmente a las dos derivadas, eso es a 2 igual a 1 medio, a 1 igual a 1 medio, y en ese caso el P1 va a terminar siendo a 2 va a ser 1 medio, entonces va a ser Q1, 1, y eso es 1, y si ustedes revisan la fórmula, lo que nosotros vemos es que en este caso eso se reduce a UN más 1, igual a UN más H medios por K1 más K2, que es igual a UN más H medios, factor de F de Tn UN, más F de Tn más 1. Voy a copiar esto. Tn más 1, y después acá voy a tener U sub n más H por F de Tn U sub n. Y lo que tengo aquí es lo que este método, no sé si se acuerdan, pero es el método de Hehn. ¿Ya? Ya. Dudas, consultas. En el fondo es como que yo estoy usando, cuando yo, digamos, como que ocupo esto de acá y resuelvo la EDO, yo siempre ocupo la derivada en un punto, pero también podría tratar de usarla en el punto que yo predije. Entonces, de alguna manera, eso es lo que trata de hacer en los métodos de Runge-Kutta. Y cada vez que yo defina diferentes parámetros, voy a tener, digamos, distintos métodos. Ya. A ver, implementemos esto que está acá, digamos, para que vean cómo son estas cosas. Lo voy a hacer con lo voy a hacer, digamos, con este ejemplito de juguete porque es súper bueno, donde nosotros estamos mirando la EDO que sería P' de T igual a 0.1 por P de T, y donde habíamos dicho también que P en 0 era igual a 100. ¿Ya? Ya. Y vamos a hacer, digamos, un paso súper grande, digamos, vamos a definir H, voy a hacer un paso nomás, pero para que vean. De ahí lo implementamos y lo vemos cómo funcionan en otras ecuaciones, pero solamente para que se vea. El paso que voy a definir, tengo que definir si quieren, P0 va a ser igual a 100. ¿Ya? Y lo que yo voy a tener es que estoy diciendo que P1, o sea, de hecho, como, disculpen, voy a definir P igual a simplemente ceros de 2,1. Entonces P en 1 debería ser 100, y el P de 2 debería ser igual a P en 1, el punto anterior, más, y después viene esto que es A en A1 por K1 más por K1 más A2 por K2. Y vamos a definir cuánto vale A1. A1 vamos a partir con el caso que valga la mitad.
A2 se supone que, de hecho, al revés, yo defino A2, y ese va a ser 0,5, y después voy a definir como A1, A1 se supone que es 1 menos A1, de acuerdo a lo que vimos. También P1 es igual a 1 dividido en A2, dividido en 2 por A2, perdón. Profe, ¿Sí? es A1 igual 1 menos A2. Gracias, gracias. Sí. 2 por A2. Muchas gracias. Ya. Después, eso era P1, y Q11 también habíamos dicho que es igual a P1. Entonces, se fijan que todos estos parámetros dependen en realidad de cuánto yo le crea el A2, que es cuánto le creo a mi predicción. Y a partir de esto, yo voy a calcular el valor de P1, pero me falta definir quién es K1. Entonces, K1 habíamos dicho que era, y de hecho, como tengo la ecuación es F, vamos a definir F, va a ser la función, no, ¿cómo era? Siempre, disculpen, siempre se me olvida esto, ahí. En este caso es 0,1 por P, si quieren, para que tenga consecuente. Y el K1, en este caso, debería ser F, y si se fijan, el T es irrelevante, así que de hecho ni siquiera lo vamos a definir aquí, va a ser F de P nomás. Y esto debería ser F en P1. Y el K2 debería ser igual a F en U sub en P1 más Q11 por K1 por H. Y ahí está. Entonces, estoy haciendo un paso, estoy viendo el ejemplo, digamos, del que vimos hace un rato. Entonces, código RK0. ¿No? Entonces, ¿por qué mentir el P? Claro. Entonces, se fijan que en este caso, P1, 110, y me falta definir el H. Claro. Clear all. Acá me debería alegar porque no hay H. Ahí sí. El H habíamos dicho que valía 8. Estoy haciendo el mismo ejemplo nomás para que vean cómo funcionan las predicciones. Entonces, en este caso, lo que yo debería tener era P1 más A1 por H acá. Por H. Y ahí se fijan que recupero la cantidad, de hecho no sé por qué me está mostrando el P. Si yo quiero P2 nomás. Ahí está. Ya, ¿se acuerdan que cuando nosotros hicimos el cálculo, si es que yo le creía igualmente y sacaba la diferencia de las pendientes, lo que yo estoy haciendo, le estoy creyendo de igual manera a la predicción, tanto como al valor inicial. En cambio, si yo, por ejemplo, yo le podría creer, digamos, un poquito, este A2 es cuánto yo le creo a la predicción. ¿Qué pasa si yo le creo, en vez de 0,2, le creo un 80% más a la predicción que el punto inicial? ¿Me da lo mismo? ¿Por qué?
A ver. Ah, porque la derivada es la misma. K2. A ver, déjeme revisar si está bien. F de 10 me daría 1 y K1 y K2, 15. Y 10 más 15. Ah, ya, a ver, parece que es como una cosa de los parámetros, ¿no? Me da 2 igual, qué raro. ¿Y por qué me da lo mismo? No debería dar lo mismo. Ah, sí, está bien mi código. Parece que justo estoy como... A ver si le creo 0,9. Me da 2 igual. ¿Tendrá que ver con la EDO? Claro. ¿Y P1 cuánto me da P1? ¿Y P2? O sea, perdón, Q11. Lo mismo, pues está bien. Si le creo un 10%, digamos, al otro, me siguen dando 212. ¿Está mal que 212, profe? No, pero es raro que al creerle de manera distinta a las derivadas, porque se fijan que yo acá tengo la derivada en el punto inicial y en el que después en el que estoy tratando de predecir. Entonces, si yo saco el promedio entre esos dos puntos, debería obtener algo distinto, po. Entonces, es raro que me dé exactamente lo mismo, y eso creo que tiene que ver con el hecho que la EDO que está acá es lineal. De hecho, por eso es. Si es que yo considero, por ejemplo, P por P, ahí deberían ser distintos en la medida en que yo considerara distintos valores de esto que está acá. De hecho, eso es, po. Es por la estructura, es un caso muy particular, ¿no? Ya. Pero ahí está. Claro, o sea, si yo le voy creyendo, digamos, de distinta manera, voy teniendo distintas estimaciones. Pero justo en esta ecuación, cuando la he ido en lineal, la verdad es que todos estos métodos dan lo mismo. Claro. Bueno, pero esto muestra cómo funciona el método Runge-Kutta. Ya, esto en un paso. Entonces, ahora lo que podemos hacer es implementar el método Runge-Kutta en general, como para una función, digamos, cualquiera. Entonces, tenemos que hacer más o menos lo mismo. Tenemos que, tenemos que ir y definir los mismos parámetros. Definir la función. Hasta ahí andamos súper bien. Y después definir K1, K sub 2. Entonces, veamos. Entonces ya, voy a tener, digamos, tengo que definir primero lo que vendría siendo la partición. Entonces vamos, close all. CLC, eso no es necesario, pero a mí me gusta que cada vez que no se me arrastren las variables, vamos a definir n igual 100. Vamos a encontrar P. El H en este caso, si se fijan, como estoy definiendo el n, el H debería ser, vamos a resolver la EDO entre t igual a 10 segundos, por decir algo,
Y el tiempo donde voy a resolver la EDO va a ser line space desde 0 hasta t con n puntos. Y por lo tanto, una vez que yo defino eso, el h debería ser t2 menos t1. ¿Ya? Esa es una alternativa, digamos. La otra alternativa es definir el h y resolverla hasta donde yo quiera, digamos, pero es lo mismo. Ya, el p y vamos a definir el a2. Si se fijan, estos parámetros son siempre los mismos. El a2, el a1, todos esos se definen, son parte del problema. Esto es la EDO que yo estoy tratando de resolver, digamos, es el mismo para todos. Y después tengo que definir cuánto vale, esto es el lado derecho de la EDO. Y después vamos a definir la condición inicial. Por ejemplo, que P en 1 sea igual a 10, por ejemplo, o da lo mismo, 1. En la condición inicial. Y después lo que tengo que hacer es usar un for igual a 1 hasta n. Uno siempre lo hace hasta n y después corrige. Y después en cada iteración, ¿cómo yo voy a definir el valor próximo? El valor en el tiempo que sigue, es decir, en el tiempo i más 1, y ya si llego hasta el i más 1 no puedo llegar hasta todos los n, va a ser el p en i, más a1 por k1 más a2 por k2 por h, donde k1 debería calcularlos antes, porque si lo trato de calcular me va a alegar, me va a decir, ¿y quién es a1? ¿Quién es k1? El de antes. Pero estos varían en cada momento, entonces cada uno debería ser P evaluado en I, y K2 debería ser F evaluado en P de I, más K1 por H. ¿Se entiende o no? Ya. Se fijan que en cada momento yo lo que digo es la derivada, es un promedio entre lo que yo calculé, digamos, y lo que tenía. Ya. Ahora, si yo miro la ecuación diferencial, la ecuación diferencial 0,1p, la solución de esto es, la solución es exponencial de 0,1 por t. Entonces, vamos a graficar plot t, coma, p. Y si yo hago ese gráfico, me da la solución. Esto le vamos a poner RK general. Esa es la solución, digamos, que me da el método, y fíjense que esto es el método cuando yo tomo 0,5. Es que esto le creo igual tanto a la predicción como al otro. Ya, ahora yo sé cuál es la solución, digamos, de esta EDO, entonces voy a graficar también t, coma, la solución real para que vean cómo va variando la solución. La solución real, en el fondo, en este caso, es exponencial de 0,1 por t. Sí, si yo resuelvo, me queda exponencial de 0,1 por t, y si lo derivo, creo que debería ser 10. Ah, no, está bien. Creo que esa es la solución. A ver, seamos... Ya. Y vamos a graficarlo. Vamos a dibujar la solución, digamos, con rojo, y la otra con azul, con real, con azul. Entonces, esta va a ser la que da el método. Ya, ¿se ven que es casi lo mismo?
La cosa es que el H es chiquitito. Entonces, a ver, ¿cómo lo podríamos hacer? Ya. Si yo le creo igualmente, a ver, ¿qué pasa si le creo más, por ejemplo, a la predicción y le creo un 90% a la predicción y 10 a la corrección? La cosa es que estoy tomando muchos puntos, entonces no se logra ver el efecto. Tomemos 20. ¿Eh? Lo que pasa es que queda súper bueno el mono, pero es porque tengo la EO muy buena. ¿Cómo puede ser que la chunte siempre? ¿O es porque la EO es lineal? Eh, Porque al final esta cuestión como es lineal, la chunta igual, pues, independiente. Qué extraño. Claro, ahí se ve una pequeña diferencia. La vamos a tomar en 20. Ya. Lo que pasa es que no es que yo quiera como quiero mostrar que con lo mismo se obtiene algo mejor. Eso es lo que quiero mostrar. Entonces, si yo miro la solución, digamos, de hecho la solución real debería graficarla en continuo. Entonces vamos a tomar T y TT igual line space de 0T y lo vamos a tomar con 200 puntos y va a ser ahí. Y vamos a dibujar 7 sobre real. Ya. Lo que pasa es que la solución real yo la conozco, entonces no necesito dibujarla a menos puntos. Entonces, si yo veo acá, esto significa creerle, digamos, creerle lo que estoy mirando ahí, yo le estoy creyendo un 90% a la predicción y un 10% a la corrección. ¿Qué pasa si, no, al revés, aquí le estoy creyendo, perdón, un 90% a la predicción y un 10% a la corrección? ¿Qué pasa si el A2, que es creerle ahora 10% a la predicción, o sea, a la corrección y 90% a la predicción? Se ven como iguales, pero debería haber un efecto, digamos, distinto. Quizás deberíamos graficar los tres. A ver, si yo le creo, si yo tomo esto como 0.01, ahí estoy casi haciendo el método de Euler. Vamos a tomarle un intervalo un poquito más grande para que se vea el efecto. Ahí, a ver, ¿cuánto podemos mirar? La diferencia es casi de 3 unidades. ¿Qué pasa si ahora calculo 0.5? Sigue siendo 3 unidades. A ver, es porque esta cuestión es lineal. Ya, esta cuestión es por puro que la ecuación tiene esa forma. Un buen ejemplo esto. Claro. Claro. Si yo cambio la EO, bueno, ahí guateo esta cuestión, porque la estoy mirando en un intervalo muy grande, estoy cambiando el lado derecho, vamos a poner un poquito menos ahí, un poquito menos. De hecho ahí el método guateó nomás, derechamente guateó. Ya.
ahí tengo, digamos, eso. Si se fijan, llega hasta 0,75. Si le pongo 0,5, queda casi lo mismo. Bueno, estos métodos son súper precisos, no hay nada que hacer. O sea, si miro el Euler, este de acá no queda igual. Claro, y ahí lo que estoy haciendo es, le estoy creyendo poco a mi corrección, le estoy creyendo más a mi predicción. Y si yo miro esta EDO y prima igual a 0,01 P al cuadrado, sería de P a de P cuadrado, es 0,01 de T, entonces me queda menos 1 partido por P. Claro, no. Bueno, lo importante de esto es que cuando yo hago esto del método, yo defino este coeficiente A2, que es en el fondo, si quieren, cuánto le creo a la, digamos, predicción versus a la corrección. ¿Ya? Y por lo tanto, cada vez que yo defina un valor de A2, voy a tener un método diferente. En el caso en que yo tome 0,5, con los parámetros que definimos, tengo el método de Geum. ¿Ya? Y de hecho, en general, esa es un poco la gracia. Estos métodos funcionan súper bien. Funcionan bien, en el fondo, para valores, para un H no necesariamente tan pequeño. Ahí uno los ve. Y de hecho, si en realidad yo comparara este mismo con, a medida que tomo 100, van a andar súper bien. Pero aquí yo es un parámetro con el que yo puedo jugar. Puedo jugar a, por ejemplo, ponerle 0,01 a la predicción. De hecho, me gustaría compararlo con la solución verdadera. La solución verdadera en este caso, si esto fuera, claro, y esto fuera T, P, claro, ya. Entonces, esto muestra, digamos, en el caso de que estos métodos yo siempre defino y cada vez que tengo el valor unas 2, voy a tener un método numérico distinto. De hecho, por ejemplo, miren aquí. Si es que yo le creo mucho a la predicción, en este caso logro llegar al el valor, el último P valor N, es 0,7692. Y si yo juego con este valor, le creo igualmente, eso 0,01 es casi no creerle a la corrección. Y veo aquí, en el caso este, más o menos lo mismo, pero si le creo más a la corrección, me da lo mismo. Está bien, pero esta cuestión sí, pues. Sí, está bien programado. A1 más A2, K2, P sub I. Es súper estable el método. Bueno, la gracia es que para distintos valores de A2 que yo considere voy a obtener distintos métodos. Si yo considero 0,1 es Geum, y de hecho podríamos definir, ya sé cómo hacer para mostrarlo. Vamos a definir el P Euler, que va a ser lo mismo.
Y el P-Euler en general lo que hace es define P-Euler en I más, y simplemente lo que hace es más K1 por H nomás. Y ahora podría dibujar, eso no lo necesito, y podría dibujar en T y el P-Euler para compararlo. Indexé... Ah. Y esto debería haber dicho ahí. Euler en 1 debería ser igual a 1. Ahora los puedo comparar. Y se ven iguales. Y eso está bien. Y el que tengo acá lo vamos a poner en 0,5. Y se ven iguales. No sé por qué razón. No sé por qué razón me dan iguales. O sea, si yo considero cualquier función. Ahí se ve que son distintos. Ya, lo que pasa es que la función que estaba tomando en realidad era súper sencilla, entonces no, no se ve la diferencia. Pero se fijan que acá le estoy creyendo, en azul tengo el Euler, y en el rojo tengo lo que vendría siendo el método, digamos, de Runge-Kutta, donde le creo tanto a la estimación. De hecho, si yo, por ejemplo, le creo poco a la predicción, deberían dar parecida al método de Euler, porque es más o menos lo mismo. Pero en cambio, si yo le creo más a la predicción, deberían ser distintos. Ahora, el tema es que en general este método, el método de Runge-Kutta, se porta mucho mejor y tiene de hecho mejor orden de convergencia, y yo por lo tanto, con lo mismo yo le creería mucho más y de hecho si se fijan este ya como que empieza a ser medio cero, le creería mucho más, digamos, al método de Runge-Kutta que al método de Euler. Y de hecho eso lo podemos ver qué pasa si yo tomo, por ejemplo, 1000 puntos. Se dan cuenta que ahí cuando hago más datos, ahí los dos se parecen, pero en realidad el método de Runge-Kutta ya había detectado esto como que era casi cero hace rato, de hecho con mucho menos puntos. En cambio el otro como que se perdía, se iba para allá. Y si se fijan, esto puede ser súper decisivo, porque ¿qué pasa si P hubiera sido, no sé, por una cantidad que siempre positiva y el método me dice cero y negativo? No tiene sentido. ¿Ya? Bueno, acá vamos a quedar con, con estos métodos de Runge-Kutta. Se pueden definir el de orden 4, se pueden definir muchos más. El tema es que en general son mejores y son los algoritmos que uno utiliza para efectivamente resolver las ecuaciones diferenciales.